Bendiciones a todos y a todas. Gracias al Señor por la oportunidad de estar y de continuar con el mensaje de la palabra de Dios en este tiempo, a esta hora. Así que somos bendecidos, de hecho, por solo el hecho de venir y reunir y congregarnos en la iglesia, Renuevos de Jesucristo, y estar para adorarle y aprender acerca de cómo adorarle a Él, ¿verdad? A través de su palabra. Y continuando con el mensaje anterior, la semana antepasada, acerca de lo que representa el mensaje de la cruz, quiero invitarles a que retomemos nuevamente el capítulo 21 del libro de Números. El capítulo 21 del libro de Números. Números, capítulo 21. Números lo encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ese me hizo números, ya, ok. Vemos que el mensaje de la cruz también fue anunciado desde el antiguo pacto, ¿verdad? En Génesis fue anunciado cuando hubo un sacrificio por causa del pecado de Adán y Eva. Hubo un sacrificio, y hubo derramamiento de sangre. Fue sacrificado un cordero para la redención de Adán y Eva, y también era un prototipo del mismo Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que vemos a través de la palabra del Señor en el antiguo pacto, con el sacrificio de corderos, machos cabríos, ¿verdad? Que era derramada la sangre de los machos cabríos, también de los poderosos corderos, para el perdón de los pecados. Lo vemos también en el sistema sacrificial, en el libro de Levítico, que Dios le ordenó a Moisés, ¿verdad? De cómo la importancia de la sangre para la redención de la humanidad. Y luego lo vemos acá en Números también, y quiero decirles algo muy importante, que desde el antiguo pacto al nuevo pacto, la gracia de Dios existió la gracia de Dios en el antiguo pacto, como un don salvador. Al igual que en el antiguo pacto, debían de arrepentirse de sus pecados y recibir el perdón de Dios a través de la sangre derramada de un cordero. Igualmente en el nuevo pacto, que es la gracia de Dios también manifestada, el perdón de nuestros pecados es a través del cordero ya, que fue a la cruz del Calvario, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación igual es por salvación, la salvación es igual por gracia de Dios. Por gracia de Dios sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. E igualmente, teniendo un arrepentimiento y aceptando en este nuevo pacto, también la gracia de Dios, por medio del mensaje de la cruz, que Cristo fue levantado en la cruz. Él fue levantado y en su cuerpo llevó todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y que se hizo pecado, y ya el Cordero de Dios, todos aquellos sacrificios se cumplen en Cristo Jesús, la ofrenda por el pecado. Entonces podemos ver la cruz también, entonces desde el antiguo pacto, tipificada en el nuevo pacto, y hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, donde dice que los que han vencido en la sangre del Cordero, o sea, Cristo Jesús. Amén. Ya en los tiempos finales también. Así que, ¿qué dice en Números? ¿Quién lo tiene a mano? Números, por favor.
Número 21, versículo del 8 al 9, retomando, ¿verdad? Retomando la cita con que empezamos el mensaje anterior. Hermano. Jehová dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Gracias hermano Edwin. Y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando alguno era picado o mordido. Sí, mordido por una serpiente. Entonces vemos la mordedura de serpiente acá. ¿Cómo vemos la mordedura de la serpiente aquí? Cuando en el principio la serpiente antigua engaña a Adán y a Eva. Y ellos son mordidos. O sea, son mordidos en el sentido de que ellos desobedecen al Señor y como consecuencia entra el pecado en sus vidas, entra el veneno en sus vidas. El veneno es tóxico. Amén. Todo veneno es tóxico. Y algo muy importante nosotros como seguidores del Señor es de la manera que vemos, percibimos e interpretamos y aplicamos nuestra vida, el pecado, es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de saber lo que es el peligro del pecado. El pecado es igual que como la justifica, es un veneno. La serpiente, eso representa las serpientes que picaban, mordían a las personas de aquel entonces, morían. ¿Quiénes morían? Los que no miraban. ¿A qué? Hermano, a la serpiente de bronce. La serpiente de bronce que estaba que estaba levantada en un asta. Pero todo aquel que miraba hacia esa asta, hacia la serpiente de bronce, así es, ¿verdad? Lo leemos de nuevo, por favor. Porque quiero que lo leemos bien, porque ya en el pacto en el nuevo pacto, hermano, en el 9 dice que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Ok, ¿quién hizo la serpiente? Moisés. ¿Por orden de quién? De Dios. De Dios. Entonces, los que subieron a Cristo Jesús, al Hijo de Dios a la cruz del Calvario, siguieron una orden, sí. Lo pusieron, lo levantaron, lo colocaron en la cruz, lo clavaron y lo levantaron. Vemos aquí cómo Moisés es utilizado. Entonces, hazte eso. Cómo Dios en su amor por redimir la humanidad, por redimir a la humanidad, lo vemos aquí en Números. Ahora, ante la incredulidad de aquel entonces, de los que querían ser hijos de Abraham, y que por tanto, como se creían hijos de Abraham, ellos tenían un dicho: nosotros no pecamos porque somos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan ese dicho? Y si encontraban algo infringiendo la ley, o sea, pecando, ellos se consideraban que estaban exentos por ser hijos de Abraham, y señalaban a las personas que sí pecaban y los condenaban. ¿Ok? Al ignorar eso, ellos, Jesús les dijo, ahora, o sea, que el pecado también moraba en ellos. Y con eso de rechazar de que ellos no creían que eran pecadores, no podían salvarse.
olvidaron hasta en ese momento, cuando Jesús viene y es levantado en la cruz del Calvario, muchos de aquellas personas que tenían su propio Dios, su propia religión, entonces no podían salvarse, porque creían en su propia opinión de que no eran pecados. De hecho, la expresión que decían ellos: nosotros no somos hijos de adulterio. O sea, como que seguía esa idea del pecado original en ellos, que el pecado se transmitió a través del sexo. Nada más. Como que ¿cómo se dice esa palabra? Como que era solo el sexo. O sea, que si ellos no tenían a su esposa y eran fieles a su esposa, ¿me explico? Y no adulteraban con otra, o viceversa, también las esposas con sus esposos, y no adulteraban, entonces los que nacían no eran hijos de adulterio, por lo tanto no tenían pecado. Eso era lo que ellos creían. Perdón, qué interrupción. Disculpen, se me olvidó. Ya. Este se me fue. Entonces, ¿a dónde nos quedamos? Ahora tengo que editar el video. Que no Sí. tenían pecado, que ellos creían que no tenían pecado porque no eran hijos de adulterio ni... Ajá, correcto. Entonces, es como la idea hoy de la interpretación falsa del pecado original. Que creen que el pecado entró por sexo. E ignoran lo que es la magnitud del pecado, que el pecado son todas las obras de maldad que se pueden realizar. Ese es el resumen del pecado. El pecado son todas las obras de maldad. O sea, es un solo veneno tóxico que se multiplica en diversidad de obras de maldad. Se ramifica por todo lado y está en todo el ser humano. Es muy poderoso. Y solo Jesús, levantado en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, derramó su sangre por el rescate. Y aquí viene la palabra rescate. Pero antes vamos a Juan capítulo 3, cuando Jesús les dice esto, lo que le mencionaba anteriormente, a Juan capítulo 3, los versículos de 14 al 15. Ahora sí, hermana Maureen, lo lee por favor, ya nuestro hermano Eddy nos lo acaba de leer, el de Números. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, los versículos de 14 al 15. Hoy lo vamos a hacer un poco más participativo, ¿está bien? Con la lectura. Ajá. Y como Moisés levantó la serpiente, en el desierto, Ajá. así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Unos días antes, o un tiempo antes de Jesús de ser levantado en la cruz, puesto en la cruz, Él les dice esto. Les dice esta palabra. Como leyó nuestra hermana. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo fue levantado Jesús? En una cruz. Estamos en las nubes cuando Él dijo que volvería otra vez. Fue levantado. Bueno, está esperando la venida del Señor, hermano Eddy. Porque así como fue levantado, dice que Él volverá otra vez, ¿verdad? En el libro de Hechos. Anda por ahí nuestro hermano. No está perdido, no se preocupe. Pero el mensaje aquí es que Él fue levantado en una cruz. El mensaje más importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mensaje de la cruz. Porque ahí Él, siendo el Hijo de Dios, y también se hizo hombre por causa nuestra, Él fue puesto ahí, fue colocado y fue levantado. Interesante que como por mano de hombre, que así fue Moisés, por mano de hombre, Dios le ordenó a Moisés que lo hiciera también. Aquí por mano de hombres, enemigos, oiga usted, enemigos que lo odiaban a Jesús,
que lo rechazaban, hasta fue desnudado. Esas mismas manos de hombres, tanto el sistema religioso de aquel entonces como el sistema político de aquel entonces, con todas sus ideologías que tenía el sistema religioso y con todas las ideologías que tenía el sistema político de aquel entonces, esos hombres representaban y esas mujeres representaban también eso. Tenían el veneno, el pecado, tenían el veneno, o sea, el pecado en sus vidas, morando el pecado en sus cuerpos. ¿Dónde mora el pecado? ¿Dónde mora el pecado? Nosotros somos residencia de un montón de cosas. Y el pecado es un huésped que mora ahí. ¿Mora en dónde? En nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Mora. Y ese veneno está ahí. Y la medicina es Cristo Jesús. Y el que tiene la medicina, la cura es Cristo Jesús. Y el que tiene la redención es Cristo Jesús. El que tiene la liberación es Cristo Jesús. El que pagó el rescate. Ahora, ¿cómo pagó el rescate? Por su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la moneda de pago? Eso, gloria a Dios. Su sangre preciosa es la moneda de pago. Una moneda incorruptible. Una moneda sin mancha. No es una moneda de un mineral de esta tierra. Es su sangre, es el pago por el rescate de ¿qué? Del pecador. Y entonces, cuando Él les dijo esta palabra, en el versículo 15, ahí en Juan capítulo 3, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hace una declaración en la palabra del Señor y a la vez revela la condición del ser humano. Pero hace un llamado muy personal al perdido, al que no es salvo todavía. El que mira a mí cuando se ha levantado en la cruz del Calvario será salvo, no será condenado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ha mirado a Jesús? Si usted miró a Jesús en la condición que estaba, es salvo. Amén. Por eso la única forma de ser salvo es mirar a Jesús, que fue levantado una sola vez y puesto en la cruz del Calvario por manos de pecadores, por las mismas manos de pecadores, igual que nosotros. Él fue colocado ahí por nuestra causa, como un cordero. El cordero es el animal más manso de la tierra. Se deja hacer todo lo que le hagan, todo. Es manso. A veces cosas como, perdón la expresión, como tontas, pero a la vez también es muy inteligente, obedece, a la vez también escucha la voz del pastor. En este caso nosotros como ovejas escuchando la voz del pastor. Jesús fue, lo que quiere decir esto, que Jesús fue por su propia voluntad a cumplir. Cumplió ese mandamiento por su propia voluntad. Se entregó a sí mismo. Cuando Pedro le cortó la oreja al soldado, ¿se acuerdan? Pedro no quería que Jesús muriera. Y también cuando él les dijo a sus discípulos, a sus primeros discípulos y discípulas, cuando él les dijo que él tenía que sufrir y que tenía que morir, Jesús dijo, no perezca. Pedro dijo que no pereciera, no quería que Jesús muriera. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Fue que el Señor le dijo a Pedro, Satanás? No, era algo muy importante. Satanás sabía que si evitaba que el cordero fuera puesto en la cruz del Calvario, la humanidad no podía ser redimida. Lo intentó, pero no pudo. De muchas maneras. Cuando fue niño,
cuando nació de una virgen, lo persiguió para matar a Jesús. ¿Por medio de quién? Por medio de Satanás en el poder de aquellos reyes, o de un rey. ¿Se acuerdan del rey que gobernaba ese entonces? Lo evitó a toda manera, a toda costa, porque a veces vemos a Satanás como un gran ignorante. No es ignorante. No es ignorante. Sabía que si evitaba la muerte, la humanidad no iba a ser redimida y que siempre le iba a pertenecer a él toda la humanidad. Pero gloria a Dios, porque Jesús dice acá, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Declara la situación de la humanidad, una humanidad perdida por causa del pecado. O sea, condenada. Condenada. Fue condenada. Hubo un juicio. Cuando Adán y Eva pecó, ellos transgredieron la palabra de Dios. Entonces hubo un juicio. Que todo, así como Adán y Eva, y que todos los que viniéramos de ese linaje, como es toda la descendencia humana, como así lo enseña la Biblia, que todos venimos de un mismo linaje, la humanidad fue condenada. Se emitió un juicio, condenado, reos de prisión. Así es que tenemos que verlo como la Biblia lo enseña. Reos de prisión, encarcelados por siempre. Y Pablo le dijo a los efesios, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que predicar el Evangelio siempre, mis hermanos y hermanas en Cristo. Siempre tenemos que predicar el Evangelio tal como está. Hoy en día se predica el Evangelio por segmentos, por porciones. No es el Evangelio integral que se predica. Yo les decía que varias veces hace un tiempo, estando en una de las iglesias como pastor, predicando, les decía en el mensaje anterior, que se me acercaron en ocasiones, y me decía, hermano, usted no puede seguir predicando así, porque la gente se aburre, se va y se duerme. Le digo yo, pues no resistiré a esa tentación, seguiré predicando el Evangelio tal como está. Tal como está, seguiré y que el Señor me ayude. Porque hoy en día el Evangelio que se predica está fragmentado. Uno coge un versículo de la Biblia y solo le aplica las emociones y lo psicológico. Nada más. Y a la gente le encanta, porque cuando uno le hablan de las emociones y de lo psicológico, cómo superar lo psicológico, cómo superar los traumas, cómo salir de las heridas psicológicas o las heridas emocionales, es parte del ser humano y así está, somos así. Pero lo que pasa, eso es una parte del Evangelio, pero no salva. Gusta, pero no salva. Gusta, pero no nos enseña la revelación de Dios tal como es el ser humano. El ser humano es integral, Dios nos hizo integral. Por lo tanto, el Evangelio tiene que predicarse integral. Sí, hay que predicar acerca de las emociones. Sí, ¿cuántos dicen amén? Amén. Hay que predicar acerca de nuestro estado psicológico. Sí, ¿cuántos dicen amén? Pero por ese lado, descuidan el mensaje de la cruz y la condición verdadera del ser humano. O otros predican solo prosperidad, porque a la gente le gusta oír cómo ganar dinero. Y que el Dios de la abundancia, de que solo me da dinero. Ese es el otro fragmento sacado fuera de contexto de un evangelio integral. Y por eso nosotros como creyentes, como seguidores y seguidoras del Señor Jesús, debemos de guardar la fe en el evangelio tal como está y así enseñarla. Porque cuando la gente escucha el verdadero evangelio, es salva y nace de nuevo. Algo tan sencillo, pero tan poderoso, pero Jesús fue levantado y colocado en la cruz del Calvario. Y el precio que pagó él fue con su sangre, derramó su sangre. Y luego dice, siguiendo en el versículo 16, ¿cuántos conocen este pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Jesucristo, tal el Señor Jesucristo, tal como lo dice su evangelio, tal como él ejecutó su palabra, que se dejó que lo colgaran en la cruz del Calvario y que derramó su sangre en pago por la redención de cada persona. Ahora, porque está la otra parte del evangelio. Sí, Cristo derramó su sangre por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen? Amén.
Tengo una persona muy cerca de mí, a la cual estimo mucho. He presentado como 3 veces el mensaje de salvación y en la invitación de recibir a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Él me dice, yo leo la Biblia, yo sé que Cristo murió por toda la humanidad, yo sé que Cristo derramó su sangre por toda la humanidad, yo sé que Cristo resucitó por toda la humanidad y yo voy al cielo. Digo, sí. Pero tiene el mensaje. Entiende la universalidad de esa parte. Pero sigue ciego. Sí. Pero le dije yo, tienes que recibir lo que Jesús hizo. Si no recibes lo que el Señor hizo en tu corazón y en tu vida, tienes que recibirlo, lo que Él hizo. Si no lo recibes, porque creer es recibir. Si no crees o recibes lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que Él pagó por tu pecado y mi pecado con su sangre preciosa, es cierto lo que tú dices. ¿Lo has recibido? ¿Lo crees personalmente? Porque la Biblia dice que es para el que lo hizo para todo el mundo, pero que la salvación es personal, el llamado es personal. El que cree, dice, el que cree, singular, personal el llamado, no se pierde, más tendrá la vida eterna. Y hoy él se mantiene creyendo que va al cielo de esa manera. Me dice, es que no tengo que recibirlo. Y a mí se me parte el corazón de saber eso. Es necesario, la fe es personal. La fe no es un monopolio de muchos. La fe es personal. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por manos de nosotros los pecadores, Él fue colocado ahí, depositado ahí, clavado ahí. Derramó su sangre. Y hay que hacerlo. Ese es el mensaje central del Evangelio. Él con su sangre pagó el rescate. Y la palabra rescate es liberar al esclavo. ¿De qué? En aquel entonces, cuando Jesús enseñaba esto, el concepto era bien entendido, porque estaba la esclavitud laboral, que los poderosos de aquel entonces iban al mercado de esclavos. Iban al mercado de esclavos y compraban el esclavo para su servicio. Lo compraban con moneda. Y lo compraban con moneda. Y Pedro, el apóstol, explicó a la sociedad de aquel entonces, y que nos sirve para hoy en día también. Él lo explicó, lo predicó, lo enseñó. Tenía esa ilustración que era la práctica social y económica de la esclavitud. De los ricos podían ir a comprar los esclavos al mercado, y una vez que los compraban con moneda, quedaban a su servicio. Esos esclavos quedaban a su servicio. Pedro les dijo, dijo en aquel entonces, creo que está en primera de Pedro, por favor busquémoslo, capítulo 1, versículos 18 y 19, el apóstol enseñó. Y esto es un principio de la palabra del Señor. Es un principio que es necesario que hoy en día usted, como seguidor o seguidora del Señor, verdaderos, no solo lo entendamos, sino lo vivamos, y que Cristo nos posicionó con su sangre. Cristo nos dio una identidad con su sangre preciosa, nos dio una identidad, salvados, rescatados y eternamente para la gloria de Él y para servirle a Él. Nos sacó del gran mundo de pecado. Nos sacó del gran mundo de pecado, de la esclavitud nos sacó, de ahí nos rescató. Y el verdadero creyente tiene presente esto y vive en libertad verdadera. Amén. Amén.
Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 al 19. Dice así. ¿Quién lo tiene? Amén. Muy bien. ¿Lo leo? Por favor, sí. Ok. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue la moneda? La sangre preciosa de Cristo. ¿Tiene precio esa moneda? Pedro hace esta ilustración para aquel entonces. Para nuestra sociedad hoy en día, ¿cómo lo traemos a nuestra sociedad que ha heredado la misma situación adámica, caída, todos? Que ha heredado la ley del pecado y que mora en sus propios cuerpos, en nuestros propios miembros. ¿Cómo alguien que radica en nosotros tiene tanto poder? Pero cómo Cristo mató el pecado en nuestros cuerpos. Cómo Cristo Jesús con su cruz lo crucificó en nuestros cuerpos. Y a la vez estando ahí, siendo un residente temporal, porque es un residente temporal en nuestros miembros, porque vendrá la muerte de nuestro cuerpo, de nuestro físico, queramos, no queramos, y ahí se quedó. Se fue a la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Para los que hemos creído en Cristo Jesús, pero los que han rechazado el rescate que Él hizo con amor, vivirán eternamente con ellos. Como la Biblia nos enseña, en el infierno, porque la Biblia sí lo enseña, en el lugar de tormento eterno. Ahí vivirá por siempre. Por eso la Biblia enseña la segunda muerte. Los que estamos en Cristo no tendremos segunda muerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Él pagó el precio con su sangre verdadera. Efectúa el rescate. Ahora mire, gracias por leerlo. Seguimos retomando la palabra. Y sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. ¿Qué hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Rescatando. Nos rescató. Pero hay que creerlo. Hay que recibir ese. Amén. Porque dice, porque para que el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabiendo entonces que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, La cual recibiste. ajá, la cual recibiste de vuestros. Padre. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro aquí? A la herencia que recibimos todos. David lo dijo muy claro: en pecado fui engendrado. El rey David. Y por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él pidió misericordia al Señor, pidió que lo limpiara, que creara un nuevo espíritu en él, que lo renovara. ¿Se acuerdan? Lo encontramos en los Salmos 51 y creo el 55. Importante que todo creyente conozca este salmo de una declaración, de una oración que hizo un hombre, el rey David. Porque nadie, hay que declarar la palabra del Señor. Hay que oírla, declararla y recibirla. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor es un decreto. No podemos cambiarle nada. Es un decreto del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego, entonces, siguiendo el pasaje, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Aquí está. Y el mensaje. Recuerdo, recién convertido al Señor, una noche soñando. ¿Cuántos creen que el Señor puede hablarnos en un sueño? A mí me habló. Porque el Señor me sacó de un contexto donde me enseñaba que la salvación se la ganaba acá, todo. Toda persona se la podía ganar pagando con obras. Así crecí yo, haciendo buenas obras para salvarme. Pero me ocultaron la sangre del Señor, me la ocultaban. Porque es el precio de mi rescate, de tu rescate, del rescate de todo aquel que quiera creer.
Y por eso es que la Biblia dice que no es por obras que una persona puede ser salva, sino por la gracia del Señor. Y la gracia del Señor fue manifestada en la sangre de su Hijo Jesús, en la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el apóstol Pedro le dice claramente, no, que fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro y plata. O sea, ¿qué representa el oro y la plata? Obras, ahí está, exacto, gracias hermana. Eso es lo que representa el oro y la plata. Y algunos creen que eso los puede salvar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que son corruptibles. O sea, que son con mancha. No pueden salvar al ser humano, no pueden salvar a la persona, sino la sangre de Cristo Jesús. Es el mensaje principal del Evangelio. El pago de nuestra liberación, humillante del pecado, porque Cristo fue humillado por nosotros, pero con gozo lo hizo. Él lo llevó en su cuerpo, colgando en la cruz del Calvario. ¿Cuántos decimos amén? Para salvarnos. Y de ahí entonces, que para ir haciendo resumen ya, número 1, para ir concluyendo. Número 1, el mensaje de la cruz es personal. El llamado de la salvación es personal. Mateo 9:23. Por favor, rapidito, alguien que lo tenga para ir haciendo la conclusión, el cierre. Mateo 9:23 dice que la cruz es personal. Mateo capítulo 9, versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? Por favor, compartimos. Para entrar Jesús en la casa del principal. No, capítulo 9, hermano, de Mateo. 23. ¿Sí? Dice eso. ¿Sí es eso? Ah, sí. Espere para ver. Sería que lo tengo mal anotado. Vamos a buscar. El resto de los versículos, ¿qué dice? Ujú. Sí, lo tengo, aquí lo tengo, no es ese, mi hermano. ¿Quién me ayuda a buscarlo así rapidito, por favor? Donde dice, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y sígame. Yo me lo sé de memoria, sí, pero lo quiero para que ustedes, o los que nos ven y nos escuchan también, escucharán el mensaje, sepan dónde dice la palabra del Señor. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sí, Pero no lo he escuchado, pero yo sí no lo sé. sí, yo también. Entonces, ¿de qué cruz estás hablando? De la cruz de Cristo Jesús. Tomar la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice, si lo encuentran ahora, lo decimos al final. El apóstol Pablo dice estas palabras: el mundo me es crucificado. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice así: el mundo me es crucificado. ¿Y dónde está el mundo? Hay una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Dónde está el mundo? Digo, ¿qué es el mundo? ¿Qué entendemos por el mundo? ¿Qué es el mundo? Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pongámosle mucha atención a esto. Según la enseñanza del apóstol Pablo, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Y dónde habita el mundo?
para que reflexionemos. El mundo es lo externo también, ¿verdad? ¿De dónde aprendimos nosotros cuando venimos a este mundo? Del mundo. Del mundo, de lo externo, de nuestros tutores, del ejemplo, malo o bueno, lo aprendimos de ellos. ¿Y dónde entró ese mundo? En nuestro corazón. Sí, eso es que es muy importante esto, porque siempre el Evangelio se tira, o sea, el Evangelio no es que se tira a lo externo, no solamente al externo, como algunos lo enseñan, que solo enseñan lo externo. De hecho, usan muchas cosas externas, como vístase así, o no coma esto, o no tome esto, o el pelo de tal medida, de tal largo o corto. Un montón de rituales, porque ven solo ahí, pero no pueden ver hacia adentro. El Evangelio del Señor apunta hacia adentro lo que está en el corazón del hombre y la mujer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, ¿cuál es la parte crucificada del cristiano? Según lo que enseña el apóstol Pablo. Lo voy a leer de nuevo, y aquí nos vamos a quedar. Gálatas capítulo 6, ¿verdad? El versículo 14. Estamos ahí. Pero lejos esté de mí gloriarme, o sea, de gloriarse él. ¿De gloriarse qué? En sus capacidades, en sus fuerzas, en lo que él creía de él, en lo que él había aprendido acerca de él y de la sociedad en que él vivía y de la religión en que él estaba, del yo. Por eso, ojo con el yo de nosotros, ojo con el orgullo, ojo con la soberbia, ojo con la altivez, ojo con nuestras ideologías. Pongamos mucha atención a eso. Nosotros hemos aprendido un montón de ideologías. En nuestras vidas tenemos, en nuestro corazón tenemos un montón de ideologías. Viven con nosotros. Nos hacen actuar. Percibimos lo que ellas nos enseñan. Lo impresionante de esto, que el Señor dice en su palabra, que toda ideología humana está llena de oscuridad. Hermano, que usted está enseñando el tema acerca de la oscuridad, que corre paralelo a la luz. Todo lo que nace del corazón humano, las más brillantes ideologías que es que pensar humano, están llenas de oscuridad. Estaba escuchando al doctor, se me olvida, Vidal, es un doctor español. Él enseña acerca, él enseña lo que tiene que ver la ideología de género de hoy entonces, que es la ideología de género, es la ideología más poderosa hoy en día en el ser humano. César Vidal. Pónganle atención, él tiene muy buena enseñanza, tiene el contexto bíblico, tiene una comprensión global de lo que es la agenda de la ideología de género, que todo cristiano debe conocerla, porque es una amenaza contra los principios y valores del Evangelio de Dios, del Evangelio eterno y presente de Dios. Se lo recomiendo, escuchen, yo le pongo mucho cuidado a él, porque sé que es un hombre. Mucha atención. Han habido ideologías, ya voy concluyendo, hay ideologías como la ideología comunista, o las ideologías de izquierda y derecha, o hablando de ideologías políticas, ¿verdad? O de la supraderecha, o de la ultraderecha, o de la izquierda del centro. Eso ha regido a la humanidad en una época muy reciente. La ideología global era que toda la tierra se convirtiera al comunismo. No lo lograron. Esa era una ideología, para ellos era brillante, porque era la solución a resolver el problema económico de la humanidad, y político y social. No lo lograron. Pero ahora la ideología más poderosa que quiere gobernar el mundo en la agenda global es la ideología de género, y cuyos parámetros, o cómo se llama, o cuya meta es derrumbar el cristianismo. Y está asentada. Algunos se pelean que esa ideología de género nació de la izquierda, y otros dicen que
que nació de la derecha, hablando políticamente. No, esa ideología, según los gobiernos, ha salido de derecha o también ha salido de izquierda, según el interés, porque es tan poderosa la ideología de género que lleva votos a las urnas para ser presidentes. O también polariza a las sociedades para hacer dictadores, para que líderes se aprovechen de esta ideología. Y también, como la gran mayoría está siendo arrastrada por esta ideología, y uno de los problemas de esta ideología es ¿cómo se dice? Destruir a la familia según el diseño de Dios. Por eso tiene tanto poder, y es lo que ahora está gobernando sobre todo a Iberoamérica, que comprende España y que comprende desde el Río Grande de México hasta la Patagonia de Chile y Argentina y los países nuestros centroamericanos. Y luego Europa. Europa ya está tomada por la ideología de género. Toda, 100% está tomada. Ahora la meta es, y nosotros como cristianos estamos inmersos acá. Y donde ahora usted opina algo de la ideología de género, usted opina que está contra el aborto, a usted le dicen fanático y conservador. A mí me lo han dicho. Y tiene que saber por qué. Te avergüenzan. Y de 2017 ¿sabe cuál ha sido la guerra más grande? La matanza más grande. Y está en América. En uno de los países más poderosos del mundo. Solo en Estados Unidos, lo dice él, este hombre, lo ha investigado, se ha metido. Solo en Estados Unidos han matado a 60 millones de niños y niñas. 60 millones de niños y niñas. ¿Sabe qué significa eso? Ni siquiera Hitler mató a tantos judíos. Esa es la guerra más atroz. Es sacar a alguien de su casa, su primera casa. ¿Me han escuchado decir esto? ¿Cuál es la primera casa de un ser humano? El vientre de su madre es su primera casa. ¿Me han escuchado decirlo como la cuarta o quinta vez? Es sacar a un niño o una niña del vientre de su madre, su casa, y matarle. Donde ese niño o niña no tiene ni siquiera una metralla ni una pistola para defenderse, ni puede decir nada. Eso es lo peor, lo más terrible, lo más... ¿Cómo se puede decir? Bajo de un ser humano. Por eso todos los creyentes debemos de ser pro vida. Y es que están por todo lado la ideología. Yo tengo parientes míos en los cuales he discutido y me han dicho retrógrado, me han dicho conservador, me han dicho fanático, de todo me lo han dicho. Anticuado me han dicho. Entonces, Iberoamérica y Europa está controlada por la ideología de género. ¿Y saben qué? Iberoamérica y Estados Unidos y Europa es donde hay más cristianismo. Por eso es atacado la familia. Es donde hay más cristianismo. Los rusos. Vean qué impresionante. Los rusos tienen un sistema, bueno, ya conocemos el gobierno ruso, y aquí nos llega mucha información de todo. La China tiene su propio gobierno también. Y la mayoría de los países asiáticos tienen sus propios gobiernos. Ahí no han podido implantar la ideología de género. Yo escuché esto. Y son los países que ahorita, China, ¿sabe cuántos millones de cristianos tienen? A pesar de que los reprimen ahí no los reprimen por ideología de género, los reprimen por ideas políticas, los reprimen. Hay 140 millones de creyentes. Pero también China mata cualquier cantidad de niños porque no les permiten a las familias también tener niños, entonces los abortan. Entonces es una cantidad enorme, digamos. Pero no está ellos lo tienen, pero no está metida la ideología. Pero es parte de eso, claro. Pero estará. Y allá nadie le llaman, por creyente, allá nadie le dice, tú eres un conservador. Aquí sí. Entonces, yo voy concluyendo, voy concluyendo. Entonces, le quería dejar eso porque hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir y hemos sido hechos libres por Cristo Jesús. Él dice en su palabra que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente mis discípulos y seréis verdaderamente libres. Y Él dice, yo soy la vida. Y Él es la vida. El que lo recibe, Él recibe la vida. Y predicamos ¿qué? Vida. Predicamos que Dios es el autor de la vida. Y el mensaje más importante de Dios
es el mensaje de la cruz, que Cristo fue levantado, fue levantado en una cruz. Y no como alguien dijo en estos días, que cada vez que alguien muere en Ucrania, Cristo es crucificado. ¿Lo han escuchado eso? Y se ha extendido por todo el mundo. Cristo ya fue crucificado una sola vez. Cristo fue levantado una sola vez. Y el que cree ese mensaje y que derramó su sangre preciosa, es salvo. Que cree en su sangre. Y que su sangre no es la moneda corruptible, sino que es la moneda sin mancha, con la cual que limpia con su sangre y que compró al pecador. Así que pongámonos de pie y démosle gracias al Señor en este tiempo y vamos a orar. Si hay alguien esta mañana que ignoraba el mensaje de la sangre de Cristo Jesús, el Señor le invita a entregarse, a recibirle como Salvador. Petición de oración. A petición de oración. Muy bien. Hay alguien esta mañana que dice: quiero tener la total y absoluta seguridad que por medio de la sangre de Cristo Jesús Él me puede perdonar y hacerme salvo. Eso dice el Espíritu Santo el día de hoy por medio de su palabra. ¿Hay alguien esta mañana acá, o en este tiempo, perdón, que levante su mano? Diga: yo quiero que Cristo Jesús me limpie con su sangre, que me perdone. Y yo quiero recibirle hoy y tener la vida eterna. ¿Hay alguien esta mañana? ¿Hay acá alguien? Nada más levante su mano y le acompañaré en la oración. No deje pasar la oportunidad. Hoy es día de salvación. Puede confiar, o si tiene alguien a la par que le ayude, dígale: ayúdeme, yo quiero hacer la oración de recibir a Jesús. Creo que Él pagó el rescate. Creo que Él pagó mi liberación y mi perdón en la cruz del Calvario. Dígale al que esté a la par y le puede ayudar en oración. Y haga esta oración, la oración más importante de recibir a Jesús, la totalidad del plan de Jesús. Yo mientras quiero orar por este tiempo, Padre, te alabo y te bendigo como los que estamos acá, por habernos bendecido con tu palabra, por habernos traído a escuchar tu mensaje de salvación, por habernos traído a afirmar tu mensaje de salvación en cada una de nuestras vidas. Porque muchos de los que estamos acá creemos en ti, Señor Jesucristo, creemos en la sangre preciosa que tú derramaste, creemos en tu libertad que fue pagada con tu sangre preciosa para darnos tu libertad a nosotros y permanecer libres y para siempre tener la vida eterna y por toda la eternidad con el precio de tu sangre rescatados, servirte ahora en este tiempo y servirte por toda la eternidad, estar contigo y solamente contigo. Gracias por amarnos, porque tu amor es legítimo, tu amor es auténtico, tu amor es entrega voluntaria, es entrega con todo tu ser, con todo tu cuerpo. Te hiciste pecado y fuiste levantado en la cruz del Calvario para salvarnos. Gracias, hermanos. En tu nombre te lo pedimos y te le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Y ahora vamos a orar por aquellas necesidades personales y también por la siguiente, una petición muy personal que quiero dejar en sus vidas, por la cual nuestro hermano pastor David ha venido anunciándonos de que debemos de llevar el Evangelio, que es necesario compartirlo y tener esta expresión, y no solo expresión, es un hecho en la vida del apóstol Pablo. Él dijo en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 16, 1 de Corintios capítulo 9 versículo 16 dice: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Ay de mí. ¿Sabe? Cuando Pablo dijo estas palabras, ay de mí si no anuncio el Evangelio, esta palabra ay, ¿sabe qué es? De dolor.
de dolor. Porque el amor también es dolor. Si no el mismo hecho Jesús, siendo amor, llevó nuestro dolor. Por eso Él dice, ay de mí, ay de mí. Y por eso Él enseñó a todas las iglesias predicar el Evangelio de salvación. Entonces, oren esta mañana también. Y que haya ese dolor en usted y en mí. Es un dolor bueno. Es un dolor de amor. Es un dolor de misericordia. Es un dolor de hombres y mujeres piadosas y piadosos que quieren anunciar el Evangelio. Las iglesias de hoy en día, muchas duermen, muchas son insensibles. Y estoy hablando de iglesias del Señor, que son el altar del Señor. Están dormidas, no estamos haciendo nada, no sentimos dolor por el perdido. Jesús llevó el dolor por el perdido, por usted, por mí. Él llevó nuestros dolores, dice. Ay de mí, que quede por favor. No que te quede solo esta expresión como conocimiento en ti y en mí, sino que esta expresión es un dolor que está ahí, en tu corazón. Es un dolor del bueno, como te digo, es un dolor de piedad y de misericordia para con los demás. Ore conmigo esta oración. Señor Jesús, y vamos a orar por las otras. Señor Jesús, te damos gracias por el llamado. Que en nuestro corazón y en nuestro espíritu haya esto presente para llevar tu evangelio, Señor Jesús, a los perdidos, como estábamos nosotros. Que anunciemos tu evangelio. Que podamos decir, ay de mí, como tú dijo tu siervo el apóstol Pablo, que fue rescatado del mercado del pecado, de servir al pecado, para servirte a ti, Señor Jesús. Igualmente nosotros hemos sido rescatados para servirte a ti, Señor Jesús. Que no solo lo digamos en oración, sino que esté presente este ay en nuestro corazón. Que anunciemos tu evangelio. Por amor a lo que tú hiciste por nosotros, en tu cuerpo en la cruz del Calvario, y por nuestros semejantes. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Y ahora vamos también a orar por Álvaro Argüello, ¿verdad? Álvaro Argüello Cázares. Por cada petición de cada uno de los que estamos acá. Y por cada petición. Nuestra hermana ahora nos enseñó en el devocional con los niños, lo que aprendieron los niños, nuestra hermana Zaida, en Mateo creo que fue 15:28, de una persona que llegó pidiéndole al Señor, ¿recuerdan? Y fue sana. Y el Señor le dijo, hágase ¿qué? Hermano, por favor, nos lo dice de nuevo. Hermana Zay, póngase de pie y lo dice de nuevo, por favor. Una enseñanza que usted dio ahora a los niños y niñas. Y nos enseñó a nosotros eso. Y yo estaba ahí. Y le puse atención. Tengo muchas necesidades también. Léalo, por favor. Que nuestras oraciones sean vivas, mis hermanos y hermanas. Que sean vivas, que sean eficaces. Que sean reales. Esta persona tuvo un encuentro con Jesús real. Y un encuentro real con ella misma. Y un encuentro real con la voluntad de ella y la voluntad de su Señor y Salvador Jesús. Lo lee, por favor, hermano. Dice Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso es palabra del Señor. Un milagro. Grande es tu fe. ¿Cuál era la fe tan grande? Creer que sería sana. Porque su Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Y si nuestro Dios es grande tu fe. Y lo que tú quieres, eso fue lo que le dijo. Hágase tu voluntad con lo que tú quieres. ¿Puedo seguir? No, creo que esa palabra es suficiente, ¿verdad? Oremos entonces. Hay muchas peticiones acá. ¿Puede orar con esa promesa del Señor también? Oremos. Padre nuestro, te entregamos
nos entregamos en oración. Entregamos a tu hijo Álvaro Argüello Cázares cada una de sus peticiones. Y tú que conoces cada necesidad nuestra, cada petición, hágase conforme a nuestra fe en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Hágase conforme a nuestra fe en Cristo Jesús, conforme a esa voluntad que tanto anhelamos, que se cumpla. Esa petición, Señor, que te hemos venido presentando, creemos que se cumplirá, porque tú eres grande. Tu amor para con tus hijos y tus hijas. Tu palabra dice que aunque padre y madre nos dejen, no nos vas a desamparar. Que tú estás presente en cada una de nuestras vidas. Sabemos que tú conoces cada una necesidad, pero sabemos también, Padre, que en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, tú conoces cada uno de nuestros cabellos, los tienes contados, así por lo tanto cada una de nuestras necesidades, Señor Jesús. Pero tu palabra dice que te pidamos. Por eso esta mañana te estamos pidiendo. Tu palabra dice que el que pide, recibe. Y que el que toca, se le abrirá. Así que creemos, así como esa mujer llegó pidiendo la sanidad de su hija. Te lo pedimos en este tiempo. Recibe la honra y la gloria en Cristo Jesús por cada una de estas peticiones. Señor, y que cuando estas peticiones se cumplen, demos testimonio de que tú eres fiel y que tú eres un Padre y que nos enviaste a tu Hijo a salvarnos y a rescatarnos y darnos el perdón y la vida eterna. Y anunciemos tu santo evangelio. Amén y amén. Muchas gracias. Que el Señor me continúe diciendo. Sigue.